Un saludo a todos mis amigos de Fuerza de la Soriana y público en general, en especial a los testigos de Jehová que estén viendo este video. Muchos de ustedes, testigos de Jehová jóvenes, no tienen ni idea que la Watchtower tenía en mente y estaba segura que el fin del mundo, Armagedón, vendría antes de culminar el siglo XX. Y prueba de ello es, por ejemplo, que en esta atalaya de fecha 1 de octubre de 1984, en la página 23, párrafo 12 que ven ustedes en pantalla, bajo el título La unidad del reino, una realidad hoy. Y aquí he subrayado como marido para leerles a ustedes lo siguiente. Y dice así: ha sido excitante ver el cumplimiento de la señal de Jesús que muestra que el reino fue establecido en los cielos en aquel año trascendental de 1914. Y Jesús nos ha dicho que nos regocijemos al ver que desde ese tiempo vienen reuniéndose los oscuros nubarrones del Armagedón. Nos ha dicho que la generación de 1914, el año en que empezó a cumplirse la señal del fin, de ningún modo pasará hasta que sucedan todas estas cosas. Mateo 24:34. Algunos de esa generación podrían sobrevivir hasta el fin del siglo, hablando del siglo XX, porque esta atalaya es de 1984. Y continúa diciendo, pero hay muchas indicaciones de que el fin está mucho más cerca que eso. ¿Ven ustedes? La Watchtower estaba segura que el Armagedón estaba para cumplirse dentro del siglo XX y de que no pasaríamos al siglo XXI de una manera, porque esa generación de 1914 que empezó a ver sucesos desde 1914 no pasaría de ningún modo, y que esa generación podría sobrevivir hasta el fin del siglo XX, pero que habían indicios de que el fin estaba mucho más cerca antes de culminar el siglo XX. Y en el libro Las naciones sabrán que yo soy Jehová, bajo el título Hasta que venga aquel que tiene el derecho legal, y subtítulo La espada de Jehová contra todos los de carne, en el capítulo 12, página 216, párrafo 9, de este libro que se titula Las naciones sabrán que yo soy Jehová, se lee como sigue: en breve, dentro de nuestro siglo XX, empezará la batalla en el día de Jehová contra el antitipo moderno de Jerusalén, la cristiandad. Repito esto nuevamente: en breve, dentro de nuestro siglo XX, empezará la batalla en el día de Jehová contra el antitipo moderno de Jerusalén, la cristiandad. Vemos pues que la Watchtower estaba totalmente segura que el fin del mundo acontecería en el siglo XX y que no pasaríamos jamás al siglo XXI. Y en el libro titulado Venga tu reino, de 1981, la sociedad Watchtower publicó en el capítulo 11, página 102, párrafo 12 que vemos en pantalla, lo siguiente: pero ahora, en nuestro siglo XX, hemos llegado al tiempo de cegar, una conclusión de un sistema de cosas, y los segadores son los ángeles. La Watchtower, pues, seguía insistiendo que el tiempo del Armagedón, del fin de este sistema de cosas, ya estaba a la vuelta de la esquina para nuestro siglo XX. En esta otra atalaya del 15 de marzo de 1979, en la página 16, párrafo 8, la Watchtower decía lo siguiente: ese día de la cólera ardiente de Jehová se va acercando peligrosamente. La propia gran profecía de Jesús acerca de la conclusión del sistema de cosas se ha estado cumpliendo notablemente en nuestro siglo XX desde 1914. En el libro titulado El hombre en busca de Dios, bajo el título
el Dios verdadero y el futuro ante usted, en el capítulo 16, página 374, párrafo 18, la Watchtower dijo lo siguiente: una situación que casi lleva a la ruina del planeta ha existido solo en el siglo XX. Con mucha más razón, pues, debemos creer que Jehová pronto actuará para proteger a su propiedad, su creación. Como vemos, la Watchtower pensaba que el siglo XX estaba en una situación de ruina, y que solamente había existido esto en el siglo XX, y por lo tanto la Watchtower tenía razón para creer y predicar e insistir que el día de Jehová estaba para concluir dentro del siglo XX, con el fin de proteger su creación. En esta otra atalaya de fecha 1 de abril de 1980, bajo el título La esperanza del milenio nos sostiene, en la página 12, párrafo 2, se lee como sigue: al predecir los sucesos, las cosas que están aconteciendo en nuestro siglo XX, Jesús los comparó con la higuera cuando su rama nueva se pone tierna y hace brotar sus hojas, una prueba de que se ha acercado el verano. Esto corresponde con la venida de Jesús para ejecutar juicio. Tras eso vendrán los 1000 años, durante los cuales el diablo ya no extraerá a las naciones. Pues vemos muy claramente pues que la Watchtower estaba otra vez segura que los sucesos que estaban ocurriendo en el siglo XX era prueba de que ya el verano se había acercado, y eso significaba que Jesús tenía que venir para ejecutar juicio. Y luego vendrían los 1000 años, el milenio. Todo en el siglo XX. Todo estaba basado en que esta profecía del fin del mundo tenía que ocurrir en el siglo XX. En la atalaya del 15 de abril de 1994, en la página 10, párrafo 11, bajo el título Enseñanza útil para nuestros tiempos críticos, la Watchtower dijo lo siguiente: hoy día viven muchas personas que fueron testigos presenciales de la Primera Guerra Mundial cuando empezó este cumplimiento moderno. Incluso si nació después de 1914, ha sido testigo del cumplimiento de la profecía de Jesús. Los sucesos de este siglo XX prueban sin lugar a dudas que ahora vivimos en la conclusión del presente inicuo sistema de cosas. Aquí tenemos la revista Despertar del 22 de marzo de 1968. En la página 32 de esta revista de la Despertar, en fin, veamos qué nos decía la Watchtower en 1968. La Watchtower nos decía que el siglo XX estaba indicado en la profecía bíblica, y ponían así en esta revista: ¿qué predice la profecía bíblica para nuestro día? ¿Ofrece esperanza para nuestro futuro? Y acá abajo dicen lo siguiente: incontables millares de personas que viven en este siglo XX pasan furiosamente de un campo de acción a otro, solo para hallar frustración y desengaño. Para esas personas el futuro en realidad es oscuro. Algunas personas se preguntan si la ciencia tiene la contestación en cuanto a un mañana brillante. Sus predicciones quizás hagan que uno quede atónito, pero no es el adelanto material lo que puede llenar la vida de uno con el amor y el propósito de vida que producen verdadera felicidad. Es necesario buscar en otro lugar en la palabra de Dios. Aunque la Biblia predice tiempos críticos para nuestro día, también habla acerca del reino justo de Dios, de una guerra de Dios contra toda iniquidad, seguida por una tierra paradisíaca sin muerte. Todo para realizarse en el siglo XX. Fíjese lo que dice, ¿eh? Está subrayado con amarillo. Todo para realizarse en el siglo XX. Es decir, la guerra del Dios contra toda iniquidad, seguida con una tierra paradisíaca sin muerte. Todo esto, tanto el reino justo de Dios como la guerra del Dios todopoderoso contra toda iniquidad, seguida de una tierra paradisíaca sin muerte, todo para realizarse en el siglo XX. Qué bonitos ofrecimientos, qué bonitos ofrecimientos. Y pues estaría diciendo: no se deje cegar por el relumbrar de la ciencia
en esta era sideral de la mente puesta en los proyectiles. Aunque la gran mayoría de la gente no crea la profecía bíblica, aprenda para usted mismo las maravillas que Dios ha preparado para el hombre en esta generación. Lea la revista La Atalaya, y acá dice que la ofrecen quincenalmente, y como mostré al inicio, envíe $1 por un año. Bueno, estamos hablando del año 1968, ¿eh? Son muchos años atrás, y el dólar pesaba, pesaba. $1 era $1 hace 40 años atrás. Y para terminar, queridos amigos, aquí les presento la Atalaya de fecha 1 de enero de 1989. En la página 12 se lee como sigue. Vamos a subir un poco acá, que está subrayado con amarillo, y dice así. Vamos a leer por encima del color amarillo para entender el contexto de esto. Dice así, ¿no? Por consiguiente, estos hombres enviados por el Espíritu Santo bajaron a Seleucia, el puerto de Antioquía de Siria, y de allí se embarcaron para Chipre. Qué emocionante tiene que haber sido aquello para Pablo y Bernabé, embarcarse hacia su primera asignación en el extranjero. El apóstol Pablo iba a la vanguardia de la actividad misional cristiana. También estaba colocando los cimientos para una obra que se completaría, escuchen bien, en el siglo XX. Todos sabemos que cuando se complete la obra misionera de predicación de las buenas nuevas a las naciones, vendría el Armagedón. Entonces, si esta obra iba a culminar o se iba a completar en nuestro siglo XX, esta obra que lo inició el apóstol Pablo con Bernabé en el primer siglo, la UASA pensaba pues que esta obra se completaría en el siglo XX y vendría el Armagedón, de acuerdo a Mateo 24:14. Esto se halla en las atalayas individuales que se repartieron, se dio en las congregaciones individualmente en su momento, en su oportunidad, en la fecha indicada. Sin embargo, esta misma atalaya, en los volúmenes empastados, la Watchtower reescribió su historia, cambiando la palabra que se dice que se completaría en nuestro siglo XX, la cambió por la palabra o por la frase que se completaría en nuestros días. Es decir, pusieron así. También estaba colocando los cimientos para una obra que se completaría en nuestros días, o en nuestro día, pero creo que dice nuestros días. Suprimió totalmente el siglo XX en las atalayas empastadas para engañar a los testigos de Jehová, para no dejar huella que la UASTAR pensaba que la obra misionera se completaría en el siglo XX y ya no existiría pues la obra misionera del siglo XXI. Pero como esto fue un desliz de la Watchtower, cuando empastó estas atalayas en volumen, en los tomos, borró la palabra nuestro siglo XX y puso en un reemplazo en nuestros días, para no dejar rastros de su engaño, de su desliz. Bueno, espero que este video les haya gustado y se den cuenta pues que esta organización de la Watchtower es un falso profeta, una organización que no está de ninguna manera dirigida por un Jesucristo engañador y mentiroso, que engaña a su esclavo fiel y secreto con falsas fechas del fin del mundo, asegurándole que el fin estaría para cumplirse en nuestro siglo XX, que no pasaría del siglo XX, es decir, que en el siglo XXI ya estaríamos en el milenio. Han pasado de esto ya casi 17 años o 16 años que hemos pasado al siglo XXI y el Armagedón no viene, señores. Díganme, ¿esa puede ser la religión verdadera que enseña la verdad? Que es la única religión verdadera que enseña doctrinas verdaderas y que no enseña mentiras como enseñan las demás religiones falsas de la cristiandad. ¿No es acaso la otra religión más que enseña doctrinas falsas que no se apegan a la Biblia, que son unos falsos profetas que no la pegan hasta ahora con la fecha del Armagedón, y se han pasado sus 135 años de vida anunciando fechas falsas del fin del mundo, desde Russell con la fecha del fin para 1914, luego Rutherford con la fecha de 1918, 1925, 1941,
y luego Nord con France para 1975 y para nuestro siglo XX. ¿Y esta es la religión verdadera, amigos? Saque usted sus propias conclusiones, no sea ciego, no sea cerrado. Esta religión no es la religión de Jehová, ni es el conducto que él está usando para darle el alimento a su debido tiempo con estas falsedades, con estas falsas fechas del fin del mundo, que ha catapultado a la sociedad Watchtower como los más grandes falsos profetas del siglo XX y posiblemente también del siglo XXI. Muchas gracias por su atención y será hasta la próxima.